buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, queridos podescuchas. Esto es un episodio más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a comentar un libro aparecido en 2012 que se titula Bolívar Echeverría, Crítica e Interpretación, coordinado por Carlos Oliva, Diana Fuentes e Isaac Venegas. Acabamos de escuchar, para entrar a hablar de este gran pensador que fue Bolívar Echeverría, la canción Sin Cadenas de los Pericos. Y estamos en esta mesa el día de hoy Víctor Hugo Pacheco y Jaime Ortega. Bueno, qué mejor que hablar de Bolívar Echeverría, un pensador de la libertad, empezando con la canción de Sin Cadenas, justamente. Bueno, el libro que el día de hoy comentamos fue publicado en una coedición por la editorial Ítaca, una editorial mexicana de reconocido prestigio, una editorial que ha desarrollado una política de publicaciones en un mercado que es escaso, que es difícil, como es el del pensamiento crítico, el de la teoría crítica. Y la Universidad Nacional, particularmente su Facultad de Filosofía y Letras, que albergó durante muchos años al profesor Bolívar Echeverría. Voy a comenzar haciendo un acercamiento, me gustaría hacer un acercamiento, Víctor, de la manera en que está dividido el libro. Es un libro bastante amplio que tiene una división, una primera sección. Bueno, hay que decirlo, el texto que abre es el discurso que da la maestra Raquel Serur, profesora también de la Facultad de Filosofía y Letras, esposa de Bolívar Echeverría, que se titula Un roble, que es el discurso que lee en Quito, Ecuador, cuando se le realiza el homenaje nacional, ¿no? Un homenaje que viene desde el Estado ecuatoriano, el Estado gobernado por Rafael Correa, que tiene muy buen aprecio a Bolívar Echeverría. Entonces el texto es muy cálido al inicio porque viene el discurso de Raquel Serur, de la maestra Raquel Serur. Tenemos una primera sección titulada La obra de Bolívar Echeverría. Yo destacaría aquí el texto de Pedro Joel Reyes, quien fue un alumno muy cercano de Bolívar Echeverría, de Gabriel Vargas Lozano, con quien compartió los años 70 y los años 80 en el discurso crítico. Destaco esos, hay otros textos, por supuesto. La segunda sección es titulada Modernidad y Capitalismo. Destaco aquí el valiosísimo texto del profesor Crescenciano Grave, otro profesor de nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Letras. El texto de Carlos Oliva, uno de los compiladores, que es un texto muy puntual y muy interesante, muy discutible. De Luis Arizmendi, que también es otro personaje de la vida académica de la universidad y del Instituto Politécnico, que conoció muy bien y que trabajó muy de cerca a Bolívar Echeverría. Y destaco aquí el texto de Roger Bartra porque me parece que es un texto muy discutible, ¿no?, de esta sección. Marxismo y teoría crítica es la siguiente sección, ¿no? Me parece que aquí los dos textos que articulan los tres textos, disculpen ustedes, que articulan esta sección es el de Marco Aurelio García Barrios, el de Stefan Gandler, que ya dedicó un trabajo y que habrá que comentar, un trabajo previo, amplio, a Bolívar Echeverría, y el de Jorge Veraza, la lectura de El Capital de Bolívar Echeverría, es el título del profesor Jorge Veraza. Hay otra sección que se titula El etos barroco. Destaco aquí los textos de Antonio García de León, un reconocido historiador mexicano, Márgara Millán, que desarrolla la idea de las modernidades no capitalistas, y del intelectual cubano Rafael Rojas, un intelectual que tiene muchos años en México. Filosofía de la cultura y perspectivas sobre el arte, ¿no?, donde vienen aquí los textos, una sección pesada por los personajes que participan: Federico Álvarez, Adolfo Gili, Evodio Escalante y Ricardo Pérez Monfort, ¿no?, solamente. Y la última sección, que es una sección de cierre emotivo del texto, que se titula Imágenes de Bolívar Echeverría, donde hay unos textos que buscan dar un recuerdo muy cercano a la figura, al personaje, empezando por el de su gran amigo, desgraciadamente ya fallecido, un gran escritor, José María Pérez Gay,
después Ignacio Díaz de la Serna, quizás sean los que a mí más me llegaron por la manera en que están escritos, ¿no? De tal manera que tenemos un libro bastante completo, tenemos un libro bastante rico, y pues comencemos, compañero. Los temas que están aquí son prácticamente todos los temas. Todos los temas, sí. A mí, antes de entrar ya de lleno, ¿no?, al comentario de algunos artículos que vienen en el libro, me gustaría también señalar dos aspectos rápidamente, ¿no? El primero es que este libro es producto de un homenaje que se le hace en la Universidad Nacional Autónoma de México a Bolívar Echeverría, que organizó el seminario que él coordinaba, ¿no?, sobre modernidad, ¿no? Y fue uno de los primeros homenajes que se hicieron. Creo, ¿no?, que fue el primero grande. El primero grande, ajá. Primero, cuando muere, hay un homenaje pequeño en siglo XXI, claro. Y después ya un homenaje más grande sería y después le sucede otro, ¿no?, casi un año después, ¿no? En ese sentido, es que varios de los textos, ¿no?, de la primera sección y de la última sobre todo, son, como decías tú, muy emotivos, ¿no?, porque se trata de hacer como traduciría Reyes Mate, ¿no?, un término benjaminiano, ¿no?, un acto de recordación, ¿no?, un acto de pensar, de recordar con el corazón, ¿no?, a Bolívar Echeverría, puesto que ha sido un intelectual, no solo uno de los grandes maestros de la Universidad Nacional, sino que también muy querido y respetado por varios, ¿no? Y la otra cuestión que me gustaría ahí mencionar sobre el libro, que me parece también interesante, es que este libro de 2012 se suma, ¿no?, a una serie de publicaciones que se empezaron a hacer también a partir de que muere Bolívar Echeverría, ¿no? Antes de su muerte, como ya mencionabas, quizá estaba por ahí el texto de Stefan Gandler, ¿no?, un texto ambicioso, ¿no?, que efectivamente habrá que comentar alguna vez, ¿no?, que es su tesis de doctorado en Alemania, ¿no?, y que publica posteriormente siglo XXI, que se llama Fondo de Cultura, que se llama El marxismo crítico en México. Y esta serie de publicaciones que suceden después de que se muere Bolívar Echeverría llevan a una serie de dossiers, ¿no?, en revistas, libros específicamente sobre el autor que han estado apareciendo, y sería como uno de esos, entraría, ¿no?, como en ese círculo de publicaciones en torno a Bolívar Echeverría, que hacen o que están haciendo cada vez más difícil la aprehensión total de la obra, ¿no?, porque la implosión de lecturas que hay a través de estas publicaciones pues ya da varias perspectivas o varios abordajes desde los que puede uno mirar la producción de Bolívar Echeverría. Claro, yo recuerdo mucho ahora la revista de la Flaxo, Íconos, que dedica hay algunos autores aquí que son los mismos que escriben en Íconos. Ajá. En la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una revista pequeña, no recuerdo el nombre. Navegantes. Claro, también le dedico un dossier, ¿no? Contrahistorias, también. Bueno, Contrahistorias, digamos, sería un dossier desde un punto de vista, ¿no? Sí. Que está aquí también expresado, ¿no? Yo creo que el libro es muy plural en ese sentido, ¿no? Da cabida a lecturas de Bolívar y a diálogos con Bolívar Echeverría. Creo que una de las grandes virtudes de textos surgidos de homenajes es que son inmediatos, no son tan trabajados, lo cual te da una sensación de lo que están haciendo los intelectuales, las y los intelectuales que están leyendo a Bolívar, ¿no? No es un largo periodo. Esa es la gran ventaja, ¿no? Uh-huh. Que no hay tiempo como para acomodar y esperar a ver qué están produciéndose y entonces cómo entran a dialogar entre ellos, ¿no?, entre los lectores y las lectoras. Uh-huh. Y tiene la desventaja, y el texto creo que en ese sentido es muy claro, el libro, de que hay reflexiones muy desiguales, ¿no? Hay unas reflexiones claramente de gente que ha trabajado muchos años la obra de Bolívar Echeverría y de gente que
lo tenía como interlocutor, pero no necesariamente conoce a profundidad la obra, que despliega a partir de algunas ideas de Bolívar Echeverría o diálogos con otras tradiciones, y que se ve claramente, porque hay textos, tengo muy claro en este momento, por ejemplo, el de Luis Arizmendi, el de Carlos Oliva, que es gente que trabaja desde hace muchos años con Bolívar Echeverría y trabaja la obra de Bolívar Echeverría, y por ejemplo el texto de Roger Bartra, que es un texto de 3 páginas, ¿no? Un texto de 3 páginas hablando sobre el romanticismo desde Isaiah Berlin, ¿no? Que si hay algo que no tiene nada que ver con Bolívar Echeverría, me parece a mí, es esa noción de romanticismo, ¿no? Me parece que hay otra gente que cuando quiere leer el problema romanticismo desde Safransky, incluso desde Leví o Louis, ¿no? Por ejemplo, está más cercano a la intención de Bolívar Echeverría. No digo que esté mal, por supuesto, eso es la libertad que te da la posibilidad de interpretar y de dialogar con una obra, ¿no? Claro. A lo que voy es, el texto tiene esta fortaleza y, entre comillas, esta debilidad, ¿no? Una versión dispareja, ¿no? de la obra. Creo que salvo 1 o 2 textos, todos son exactamente los mismos que se presentaron, no hubo una ampliación mayor de los textos presentados en el momento, ¿no? De tal manera yo quisiera, por ejemplo, señalar algunos temas que están aquí presentes y que yo sé, porque tú y yo hemos trabajado en distintas maneras y por distintas vías, también la obra de Bolívar Echeverría, ¿no? Los compañeros del equipo de Tiempos Equívocos son grandes admiradores y grandes lectores de Bolívar Echeverría, muchísimo más jóvenes que esta generación, ¿no? Les tocó trabajar menos, nos tocó trabajar menos, nos tocó ir menos, escucharlo menos a Bolívar, pero algo nos tocó de ello. Algunos temas que están que están claramente. Yo señalaría, por ejemplo, el primero de ellos, que sería el lugar que tiene Bolívar Echeverría, la obra de Bolívar Echeverría, en el marxismo, ya no a nivel mundial, porque eso me parece una pretensión y una universalidad abstracta, no existe algo así como el marxismo a nivel mundial, pero sí el marxismo que tiene una línea que es una línea de continuidad con la teoría crítica frankfurtiana, ¿no? Una lectura de los críticos, una lectura crítica de la teoría crítica, que lo asimila y la despliega, y el lugar que tiene el marxismo, la obra de Bolívar Echeverría en el marxismo de este continente, por decir algo, ¿no? También es un poco abstracto, yo lo sé, pero bueno, tiene un lugar, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, Víctor? Porque a mí me da la impresión que querer forzar un poco la obra de Bolívar para ver si es parte de la 3ª, 4ª generación de la Escuela de Francesa me parece un poco... No me gusta esa lectura, no creo que se le tenga que incluir en una, o sea, hay que compararlo con Rancière, como hace algún autor en el libro, y sin embargo sí me parece que habría que ubicarlo en las condiciones del despliegue, ¿no? Tanto de ruptura como continuidad, de lo que se hace acá, de lo que se hace en la Universidad Nacional. No sé, ¿tú cómo veas este punto? Sí, ahí es parte, ¿no? De la disputa de las interpretaciones sobre Bolívar Echeverría que se ha gestado, ¿no? Creo que todavía esta parte no ha estallado como debería, ¿no? Como que todo el mundo habla en buenos términos, ¿no? Pero llegará el momento o está llegando el momento en el que hay que empezar a definir posiciones en torno a la obra de este autor, ¿no? Y precisamente yo tampoco comparto mucho la idea de Stefan Gandler, ¿no? Que es quien trata de ubicar precisamente a Bolívar Echeverría como el heredero de esa 3ª generación frankfurtiana, en contraparte a Honneth, ¿no? Pero y sobre todo porque a mi parecer no argumenta bien por qué, ¿no? O sea, no dice cuál sería ese proyecto que se heredaría, ¿no? En términos de una escuela, ¿no? Que hay quienes ponen en duda, ¿no? Que se puede hablar de una escuela frankfurtiana, sí, ¿no? Después de la primera quedan muchas dudas, ¿no? Pero no hay esa como argumentación, y sobre todo también si atendemos, ¿no? Al propio Bolívar Echeverría y la forma en cómo él se posicionaba con respecto a diversas tradiciones críticas, ¿no? Él nunca asumió para sí el epíteto, ¿no? O nunca intentó encerrarse totalmente, ¿no? En la idea de la escuela de Frankfurt, ¿no? Él a mi parecer, él siempre se mantuvo, ¿no? En 2 niveles, ¿no? Diciendo que su proyecto era continuador del discurso crítico de Marx, ¿no? Y
y en ese sentido ponía un cierto distanciamiento precisamente con algunas posturas de la escuela frankfurtiana, ¿no? Sobre todo con lo que va a ser la segunda o tercera generación, claro, que se alude. ¿qué tiene que ver Habermas con eso? Sí. De ahí yo pienso que es la renuencia de Bolívar Echeverría a enfocarse, a decir yo soy continuador de esa teoría frankfurtiana, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por el otro, incluso dentro del mismo, la misma tradición de pensamiento latinoamericano, a mí el texto de Jorge Veraza me parece un poco sintomático, ¿no? Porque él dice, hay una afinidad de Bolívar Echeverría en la acepción de los hechos, la forma como lee el capital, el valor de uso, con la teoría de la praxis, pero Bolívar Echeverría, nos dice Veraza, ¿no? Haría una lectura más praxiológica del capital, lo cual ahí son diferencias enormes e importantes, ¿no? Absolutamente radicales, porque si nos vamos a puntualizar, ¿no? En los conceptos, ¿no? La noción de filosofía de la praxis, ¿no? Sobre todo encarnada en Sánchez Vázquez, adquiere una preeminencia política fundamental que en una lectura praxeológica del capital no estaría presente, y no estaría presente porque en esa praxeología de lo que se trataría es de ver la forma en cómo las colectividades en largos periodos históricos van transformándose de acuerdo a la técnica, ¿no? Cómo se transforma la técnica y cómo esta técnica tiene implicaciones en la transformación de la sociabilidad, ¿no? Que son dimensiones distintas, importantes quizá ambas, pero distintas y de lecturas no solo sobre el capital, sino sobre el marxismo, encontradas a mi parecer. Sí, que digamos, en este caso la lectura de Veraza está muy atravesada por esta insistencia, que es una insistencia que existía en Bolívar Echeverría, no me queda duda, de la lectura del capítulo quinto, ¿no? Del capital, ¿no? De la transformación, ¿no? Del proceso de trabajo, ¿no? Y de su desdoblamiento en proceso de valor, que claro, la tradición que se había desplegado acá como tradición de filosofía de la praxis, encabezada, como tú bien señalas, por Adolfo Sánchez Vázquez, con un diálogo muy fuerte, con un marxismo crítico de la Europa no occidental, ¿no? Kossig, Schaff y todo, Markovic y toda esta gente. Pero sí hay una diferencia sustancial, digamos, ¿no? Sí. Son términos distintos del debate, ¿no? Pueden tener un núcleo, pero son niveles distintos de despliegue del discurso, ¿no? Yo creo que en esto tienes tú mucha razón. Y en ese sentido me gustaría, por ejemplo, señalar algunas de las fortalezas de algunos textos. Me parece que son interesantes porque plantean problemas, ¿no? Me parece que algunos de los textos que están en este libro plantean problemas. Voy a señalar algunos. Por ejemplo, en el caso de Stefan Gandler, no tanto la adherencia o no a la escuela de Frankfurt, ¿no? Que creo que coincido contigo, sino que Gandler cambia de alguna manera su posición con respecto a aquel libro que mencionabas, El marxismo crítico en México. Tú recordarás ese libro donde Gandler le critica a Bolívar Echeverría no utilizar el concepto de ideología. En la cuestión del etos, ¿no? O sea, vincular etos e ideología, ¿no? Ya no aparece esto acá, eso me parece un avance porque no tenía salida la crítica anterior, no tenía ninguna salida. Bueno, eso es por un lado, pero hay dos textos que a mí voy a colocarme en un plano que me permita centrar una problemática, que es el texto de Luis Arizmendi y el texto de Veraza, ¿no? Yo creo que si hay dos personas que leyeron la lectura de Bolívar, parece redundante, en torno a El Capital, particularmente son ellos, ¿no? Me parece que y tú ya mencionabas la de Veraza, ¿no? La de Veraza me parece que tiene aquí este problema de generalidad, ¿no? Porque efectivamente lo praxeológico, entendido como la transformación de la técnica en largos periodos históricos, está bien, ¿no? Esto lo ha hecho la filosofía en general, no ha sido solo Marx, no ha sido solo Bolívar, lo ha hecho la filosofía en general, ¿no? En cambio, el texto de Luis Arizmendi me parece más útil porque pone justamente el problema de la técnica y de la ambivalencia que significa la técnica en la obra de Bolívar Echeverría. No es que diga que es ambivalente, ¿no? Pero pone la técnica en el sentido de que hay una ambivalencia
en tanto que se reconoce la capacidad destructiva, ¿no? La capacidad atomizante, la capacidad enajenante de la técnica moderna, pero al mismo tiempo no podemos renunciar a la técnica moderna ni a su despliegue, ¿no? Yo creo que esto está muy bien señalado en el texto de Luis Arizmendi en particular, el problema de la técnica. Y es muy útil para pensarlo, ¿no? Es muy útil para pensar, porque claro, lo que está atrás es la actualidad de la dicotomía, es una dicotomía política, reforma o revolución, ¿no? O sea, ¿cómo aborda la dicotomía reforma o revolución ese proyecto luxemburguista el problema de la técnica, ¿no? Y ahí quien está atrás, Walter Benjamin, ¿no? Es Rosa Luxemburgo, Walter Benjamin, Heidegger, ¿no? Están estos tres célebres autores, ¿no? Estos tres fundamentales para repensar el problema de la técnica, ¿no? ¿Qué hacemos con la técnica el día de hoy? Después de la devastación ambiental, después de la crisis ecológica y después del despliegue que ha tenido a lo largo del siglo XX, ¿no? No sé tú cómo veas esta parte, Víctor. Claro, es uno de los temas ahí centrales de la obra de Bolívar Echeverría y también uno de los temas que nos puede dar a discutir mucho, ¿no? Porque precisamente el texto de Luis Arizmendi termina él diciendo que precisamente hay que hacer una diferenciación, ¿no? Entre modernidad y capitalismo, ¿no? Diferenciación que de hecho Bolívar Echeverría hace desde las 15 tesis sobre la modernidad, ¿no? Pero en el sentido precisamente de que hay un sometimiento, ¿no? De la técnica precisamente por el capital, ¿no? El hecho de que la sociedad o la modernidad se haya ido por su lado oscuro, ¿no? Tiene que ver precisamente con ese sometimiento, ¿no? La técnica no sería mala por sí misma, ¿no? Sino más bien este uso que se le da dentro del capitalismo es lo que es nocivo, ¿no? Y se puede considerar como ciertas trabas para la cuestión del avance civilizatorio, ¿no? Pero y sin embargo aquí es lo que decía, ¿no? Entra aunque no están como desarrolladas ni totalmente argumentadas las posiciones, esta idea precisamente de Arizmendi, ¿no? Entra en contradicción con la del propio Carlos Oliva, ¿no? Porque Carlos Oliva va a decir que hay una visión más ludista de la técnica, ¿no? En Bolívar Echeverría, ¿no? Lo cual ahí como sería un aspecto, ¿no? A explorar, ¿no? Esta contradicción, ¿no? De cómo asumir la cuestión de la técnica, ¿no? Sí, cómo se pasaría de una técnica sádica, el capitalismo, a una técnica lúdica y del juego, ¿no? Claro. Que además los textos son uno después del otro, entonces sí. Los lectores van a encontrar dos visiones casi contrapuestas, voy a decir, ¿no? Aunque el texto de Oliva está pensando en el problema de la revolución, que es un problema de la técnica en el fondo, ¿no? ¿Qué hace el proyecto emancipador con la técnica, ¿no? Ya decimos que no es neutral la técnica, ¿no? Decimos que la necesitamos, pero no podemos mantenerla solamente y decir ahora lo va a utilizar otro sector social que no la va a desplegar como claro. La desplegó el capitalismo, ¿no? Sí, sobre todo porque ahí se puede recurrir a un ejemplo clásico, ¿no? Que fue el ejemplo del bloque soviético, ¿no? O sea, no bastó el cambio, ¿no? De un régimen político por otro, ¿no? De una concepción distinta, ¿no? De lo humano y la relación con la técnica para que esto cambiara, ¿no? O sea, si uno recuerda las grandes críticas en los años 60, ¿no? Al proyecto, bueno, 60, 70, 80, ¿no? Al bloque soviético, una de ellas era precisamente la cuestión del armamento nuclear, ¿no? O sea, no hubo, o casi no hubo intelectuales que no tuvieran un pronunciamiento al respecto, ¿no? Sartre, revueltas, ¿no? Viendo, ¿no? Precisamente en el desarrollo nuclear, ¿no? Toda una cuestión de enajenación de la misma Unión Soviética, ¿no? Entonces ahí es como lo problemático, ¿no? Si de verdad basta un uso diferente o cómo concebirla, ¿no?
Y aquí, bueno, yo creo que también lo que hace falta explorar un poco, ¿no? Es la radicalidad o la forma en que Bolívar Echeverría puesto la noción de valor de uso, ¿no? En donde en textos, ¿no? Como la americanización de la modernidad, claves para su comprensión, ¿no? Alude que puede haber que no todo aquel producto que tenga utilidad puede ser considerado valor de uso, ¿no? En este sentido, no toda la técnica es por sí buena, ¿no? Ni no toda la técnica puede ser cumplir esa noción de valor de uso, ¿no? Sino que eso tiene que estar mediado, ¿no? Por una conservación de lo humano. Claro, porque satisfacer algunas necesidades a través, me acuerdo mucho en ese texto de la americanización, el automóvil, ¿no? Satisfacer algunas necesidades implica el destrozamiento de las relaciones humanas, ¿no? Y si no, vean nuestras grandes ciudades, digamos, de la Ciudad de México a Buenos Aires, de Buenos Aires a La Paz, de La Paz a Caracas, si la satisfacción de una necesidad no destroza las relaciones sociales humanas, ¿no? Es el dominio del objeto, ¿no? Bueno, en Caracas esto es sí, particularmente visible, ¿no? Y también aquí en la Ciudad de México, por supuesto. Me parece que has apuntado ahí a este tema, ¿no? Porque está esta discusión, porque están estas dos lecturas distintas del problema de la revolución y del problema de la técnica. Yo creo que esto es muy importante insistir, ¿no? El problema de la técnica siempre es el problema de la revolución. Si discutimos la técnica y si discutimos el horizonte de la técnica, es por el horizonte de la revolución, ¿no? La posibilidad o no de la reactualización de la revolución, ¿no? Como concepto, no como mito, ¿no? Diría el propio Bolívar. A mí me gustaría pasar, no sé qué, vamos a pasar, me parece que hay dos temas todavía muy que podemos comentar tú y yo aquí, que son muy importantes. Quisiera comenzar por uno que a mí en particular me ha interesado en los últimos tiempos, que es el problema de la distinción entre lo político y la política en Echeverría, ¿no? Porque esta es una distinción que generalmente, acá hay un texto de Jorge Juanes específicamente sobre el tema, suele aceptarse, ¿no? Diferenciar lo político como este grado transhistórico que tiene la humanidad para darse una forma, ¿no? Para darle forma a su socialidad. ¿No? La soberanía sobre la forma es lo político, ¿no? La enajenación sobre esa manera de dar forma a nuestras relaciones es la política, ¿no? Entonces, claro, queda como en una dicotomía: lo político es lo bueno, positivo, el momento de la libertad. Sartre, por eso frankfurtiano totalmente, pues no, Sartre está ahí atrás, ¿no? Y la política sería el ámbito de lo enajenado, ¿no? El ámbito de los partidos, el ámbito de los sindicatos, el ámbito de la corrupción, el ámbito de la enajenación, ¿no? Del fetichismo, del despliegue social, de la forma social de lo humano, ¿no? Y a mí me parece que este es un punto muy discutible, ¿no? Me parece un punto muy problemático, no porque no esté de acuerdo en la idea de lo político como lo tiene Bolívar Echeverría. En lo que no estoy de acuerdo es que desplacemos el problema de la política. Y fíjate, es muy interesante porque hubo un autor a finales de los años 80 que le criticó hasta a Bolívar Echeverría. Le criticó pero le dijo: ojo, el discurso de la crítica de la economía política no puede ser solo un discurso sobre la cultura política, tiene que ser un discurso sobre las condiciones del despliegue de la política. Ese personaje, hoy desgraciadamente partió mucho antes que Bolívar, era Carlos Pereira. ¿No? Carlos Pereira y Bolívar Echeverría sostienen un debate a propósito de este tema. Estoy hablando de Pereira, marxista, luseriano, gramsciano, ¿no? De reconocida trayectoria, ¿no? Conocedor de la historia de la filosofía, y Carlos Pereira en un debate que se da en La Jornada y en Nexos. Solo podemos disponer de los textos que hay en Nexos de Bolívar Echeverría, ¿no? Todos somos marxistas, se llama uno de ellos, a finales de los años 80, no de los de Pereira. Los de Pereira están publicados en La Jornada en los años 80, no están disponibles en red. Cuando Pereira le hace una reseña al libro de Bolívar, el discurso de Marx, esta reseña está prácticamente nadie la ha rescatado, ¿no? Yo lo he visto citado solamente en un texto de en ese momento joven intelectual, Rubén García Clark, que le hace un texto de homenaje a Carlos Pereira y cita estos textos, ¿no?
pero nadie ha tratado de rescatar esa polémica, ¿no? Me parece muy importante porque es la polémica de si el discurso de la crítica de la economía política, el discurso crítico, que es el discurso crítico de Marx, tiene el límite de no poder decir nada sobre la política. Entonces, claro, la actualidad de la revolución, el Estado, la organización política, la praxis en un sentido más anchirraquiano, no tiene lugar. No tendría lugar, ¿no? Sí, es ahí como problemático, ¿no? Porque suena atractiva, ¿no? En primera instancia, esta división que hace Bolívar Echeverría, ¿no? Entre, como ya mencionabas, lo político y la política. Pero precisamente ahí tiene que ver con esa consideración que hace él sobre el Estado, ¿no? Y cómo darle solución a la transformación de los modos de producción, ¿no? Y que efectivamente eso ya está desde el discurso crítico de Marx, ¿no? Los textos sobre nación, los textos sobre nación, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no? que en Bolívar Echeverría tiene la virtud de señalar, ¿no? Que el Estado no es sino una transfiguración del capital, ¿no? Y yo creo que ahí uno podría estar de acuerdo, ¿no? Una transfiguración del valor, de la lógica del valor, ¿no? Pero ahí lo problemático de esa lectura, ¿no? Es que uno no se puede mantener en enunciar el Estado de tal manera, ¿no? Porque entonces cualquier proceso de transformación que se haga y que no atente directamente, ¿no? Contra la lógica del valor, entonces va a ser descartada como proceso revolucionario, ¿no? Incluso uno puede recordar, ¿no? la caracterización que Bolívar Echeverría hizo antes de morir, ¿no? Sobre los regímenes de Venezuela, sobre todo, ¿no? Pues era una caracterización en ese sentido, ¿no? En el sentido de que a pesar de que se le dio ahí el reconocimiento al Premio Libertador Simón Bolívar, etcétera, no exentó la crítica de que eran en el fondo ideas como el socialismo del siglo XXI, sobre todo muy enfocado a la noción de Hendrich, ¿no? Nociones totalmente proudhonianas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de que la redistribución de la economía, ¿no? La importancia del Estado para esa nueva redistribución no afectaba directamente a la conversión o a la forma del valor, ¿no? Entonces ahí es un problema porque efectivamente, ¿no? Entonces ¿cómo hacemos la política, ¿no? O realmente, ¿no? Una revolución puede ser considerada como tal en tanto afecta directamente la lógica de reproducción del valor, o aceptamos que hay procesos, que hay mediaciones, ¿no? Y que hay lo que muchos se han encargado, ¿no? A últimas fechas hablar de una teoría de las transiciones, ¿no? Que tiene que ver sobre todo no en el viejo sentido de la transición de los modos de producción, ¿no? Sino la transición dentro del Estado, ¿no? Eso es un problema, o más bien es una consideración que para Bolívar Echeverría no va a ser problemática porque no tendríamos que centrarnos en ella, ¿no? Sí, esta entrevista que tú señalas, ¿no? Cuando le preguntan sobre las transformaciones que se estaban ocurriendo en algunos países, que es muy interesante y aquí me parece paradójico porque en América Latina el día de hoy, 2013, si hay lugares donde se conoce profundamente, se le aprecia mucho a Bolívar Echeverría, es en la Argentina, curiosamente, donde se ha publicado su obra, donde la gente, y cuando digo no profesores universitarios solamente, los hay, no estudiantes, que los hay, incluso dirigentes sociales que van y han escuchado todas aquellas conversaciones a las que son convocados a propósito de la obra de Bolívar Echeverría. Claro. Muy paradójico esta situación. En Bolivia sucedía, ¿no? El público que va a las presentaciones de esta maravillosa antología que hicieron en Bolivia no eran profesores universitarios, no eran estudiantes mayoritariamente. No, muchos militantes. Militantes todos, ¿no? Impresionante ver esa reacción, ¿no? Yo creo que este es un problema y una laguna que habría que problematizar, porque me parece que no nos podemos quedar en el nivel del distinguir lo político y la política, pero sino ¿qué hacemos con el Estado? ¿No?
particularmente con el Estado, porque aquí no estamos hablando del Estado en abstracto, ¿qué hacemos con no el Estado de Derecho, más bien nuestros estados deshechos? En América Latina, algunos han reconstruido, la manera de reconstruir, ¿no?, muchos de estos espacios del valor de uso ha sido a través de la reconstrucción de la estatalidad. Claro. ¿No? En Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, intentos, pues ahí Bolívar era muy consecuente, creía que era una cosa que no iba para más y lo decía, creo que ahí es consecuente con el mismo. Pero socialmente, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿No? ¿Qué está ocurriendo con esta distinción donde efectivamente lo político se mantiene en el sentido de Bolívar Echeverría, pero también la política se modifica, ¿no? Y también hay formas organizativas y hay formas comunitarias que conviven con formas estatales, ¿no?, que se reproducen, que se corrompen, que se echan a perder, por supuesto, pero vean, ¿cómo le damos una explicación, ¿no? Porque efectivamente uno puede decir el Estado norteamericano o el Estado inglés es el resultado transfigurado de la lógica del valor. Yo lo puedo decir, eso sin problema, pero no le voy a decir a los compañeros, ¿no?, de Venezuela o de Bolivia que lo que ellos consideran que es una militancia política y una transformación, pues es un error y que están viviendo, son agentes de la transfiguración del valor, ¿no? O sea, no se puede, es moralmente me parece incorrecto incluso, ¿no? Porque están poniendo la vida en ello. Claro. Y porque no es cierto, porque están formando una estatalidad diferente que está tratando de controlar al mercado. Porque como no hay erosión total del mundo mercantil, creo que Bolívar en esto era consciente y consecuente, cuando decía que la modernidad venía de la forma mercantil venía desde épocas homéricas, lo que me está a mí diciendo, o lo que yo leo es, hay dos formas de relacionar la vida de los seres humanos, la mercantil a través del mercado o la política estatal, la autoridad política. Y tenemos estas dos opciones, la modernidad nos pone estas dos opciones, el capitalismo opta por lo mercantil y subordina lo político estatal, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema muy ríspido, porque no es fácil, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil pensar más allá del Estado, lo sé, pero también es muy difícil pensar con el Estado, ¿no? Claro, sí, la apuesta de Bolívar finalmente ahí estaría, y yo creo que quien lo anotó muy bien, en su momento, ¿no?, hace 3 años a lo mucho, ¿no?, fue Enrique Dussel, ¿no?, en un texto que no viene en esta compilación, ¿no?, pero que es un texto en donde él discute con Bolívar Echeverría, ¿no?, un texto que está circulando por red incluso, ¿no? Un poco tarde. Un poco tarde le discutió, pero a mi parecer él da cuenta, ¿no?, que la apuesta de Bolívar Echeverría está por un mercado no capitalista, ¿no?, como tú decías, muy brodelianamente, ¿no? Ahí la cuestión siempre es ver, ¿no?, el impacto que pueda tener un hecho revolucionario en un estado, ¿no?, con respecto, ¿no?, a la globalidad del capital, ¿no?, qué tanto pueden impactar, ¿no?, y si a partir de ese impacto al exterior se puede decir si hay una revolución o no a lo interno de esos estados, ¿no? Yo creo que es ahí como esa es una cuestión muy difícil, ¿no? Pero también yo quisiera darle un poquito un giro, ¿no?, a esto que habías mencionado sobre la revolución, que se vuelve también muy problemático dentro de la misma conceptualización que hizo Bolívar Echeverría de los hechos históricos, ¿no? Porque precisamente él vería, ¿no?, esta ligazón entre la política, ¿no?, y un determinado etos histórico en el siglo XIX con el romanticismo y específicamente con el proyecto comunista, ¿no? Y ahí también se vuelve problemática la lectura de Bolívar Echeverría hasta cierto punto, en el sentido de que para él, ¿no?, tampoco puede uno centrarse en la política, no solo por ese nivel de enajenación, no solo por esa trampa que sería, ¿no?, meterse a la boca del lobo, en, ¿no?, en las mediaciones, ¿no?, sino también el hecho de ver que la revolución en cuanto tal está ya entrampada, ¿no?, por la lógica de los hechos.
esto es ahí como terrible, ¿no? Y yo creo que a más de un marxista le puede, o no solo marxistas, ¿no? A más de una persona que piense todavía en una salida revolucionaria, se puede dar de topes, ¿no? Porque Bolívar Echeverría vería, ¿no?, que ese proyecto ya está cancelado, ¿no? Ya no hay actualidad de la revolución, ¿no? Y que incluso es sorprendente, ¿no?, como alguien que está muy cercano, ¿no?, al espontaneísmo luxemburguista, ¿no?, rechaza el proyecto de la actualidad de la revolución de Lukács, ¿no? Claro, claro. De Lukács más luxemburguista. Sí, exacto. Pero tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Que él ve que ya la cuestión, incluso en las ilusiones de la modernidad, él habla de la revolución como el mito de la revolución, ¿no? Precisamente por ese individualismo, por ese espontaneísmo que pudiera tener ese en cuanto mito, ¿no? Pero ya lo ve como una cuestión cancelada, ¿no? Y eso es como muy, muy difícil, ¿no? Porque varios autores han tratado de ver entonces dónde podría verse una modernidad alternativa, ¿no?, anticapitalista, cómo entablar un discurso en ese sentido desde la obra de Bolívar Echeverría, y ahí las discusiones que se han intentado hacer, ¿no?, son seriamente problemáticas. Claro, porque el propio Bolívar daba esa problematicidad, tenía esa ambivalencia. Yo recuerdo mucho el texto Modernidad y Revolución, que está incluido en Valor de Uso y Utopía, donde prácticamente está cancelada esta posibilidad. No hay mucho margen de acción cuando uno lee ese texto, que es un texto de mediados, me parece que es de 94. La edición del libro de Valor 98. De Uso es 98. ¿no? El texto es una ponencia ley de 94 o 95, no recuerdo, en pleno auge zapatista, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, en un texto que circula por la red, que es La clave barroca de América Latina, Bolívar termina diciendo que habría que pensar la revolución, lo cual es muy interesante, ¿no? Termina diciendo hay que pensar la revolución, no a la manera del atrapamiento del núcleo estatal, la lógica en esta versión del Palacio de Invierno, sino dicen las formas barrocas, intrincadas y rizomáticas, ¿no? O sea, hay que pensar la revolución desde ese punto de vista, no desde el punto de vista del romanticismo, que sería el otro, el que tú mencionas, ¿no? Es un problema grande. Yo creo que es muy interesante porque desgraciadamente en este texto que ahora comentamos, quien ha explorado esto es Marco Aurelio García Barrios. El texto de Marco Aurelio aquí es muy corto, son 2 paginitas, ¿no? Marco Aurelio ha pensado mucho este problema, está en Íconos, en la revista, lo despliega de manera muy interesante, cómo está abordando el problema de la cultura política, no en general, no para estudiar el comportamiento como lo hace la ciencia política, la sociología, ¿no?, sino para pensar estas formas, ¿no?, repetitivas, regulares, en las que la sociedad se está moviendo. Y mira que si el movimiento comunista no fue una forma que convocó a millones de personas, ¿no?, durante mucho tiempo a expresarse políticamente, ¿no? Por eso entra un poco en tensión el problema del romanticismo, ¿no? Por eso decía yo en algún momento, el iniciar, el texto de Roger Bartra es como 2 lenguajes distintos, porque Roger Bartra está pensando en Isaiah Berlin y el romanticismo como la reacción conservadora a la Ilustración. Me parece que Bolívar está pensando en otra cosa, ¿no? Sí, ahí Bolívar es más cercano a Henry Lefebvre, ¿no? Un nuevo romanticismo, ¿no? Donde en todo caso es la ambivalencia del propio Bolívar, ¿no? Porque precisamente Henry Lefebvre, ¿no?, anuncia, tiene un texto, ¿no?, hacia un nuevo romanticismo, ¿no?, en donde anuncia la posibilidad de ese romanticismo revolucionario, ¿no? Incluso Safranski también, ¿no? Ven esa larga, como el romanticismo en una larga duración, en donde ahí se puede jugar la posibilidad de la revolución, ¿no? O Michel Levy en Rebelión y Melancolía. Claro, en ese texto, ¿no? Y sin embargo, aquí la cuestión del barroco pesa más o un poco más en Bolívar Echeverría, ¿no? Pero ahí puede tener también como algunas dificultades, ¿no? El texto que sigue al de
que sería el de Márgara Millán, ¿no? Ella trata de ver precisamente, ¿no?, como esta radicalidad o esta salida revolucionaria, ¿no?, a partir del barroquismo, y en dónde la encontraríamos, ¿no? La encontraríamos precisamente en todo lo que podrían ser las clases subalternas, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí habría que pensar, ¿no? Porque para Bolívar Echeverría, desde mi punto de vista, claro está, bueno, aquí sí quiero ponerlo, ¿no? La cuestión de la actuación de las clases subalternas, ¿no?, a pesar o en su barroquismo, siempre es una adherencia, ¿no?, al orden, ¿no?, una adherencia espontánea al orden capitalista, ¿no? Se presenta así como una realidad de segundo grado, como una realidad que puede ser un poco de resistencia, etcétera, pero en sí mismas esas clases subalternas en Bolívar Echeverría se ven ya como plegadas al programa de la modernidad capitalista, ¿no? Márgara Millán, ¿no?, trata de hacer una derivación de esta discusión, y ella piensa, ¿no?, en las modernidades alternativas, ¿no? Sin embargo, yo vería que dentro del discurso de Bolívar Echeverría es difícil plantear esa salida. Sí, hay que rascar mucho para poder. Márgara me parece que lo hace bien, ¿no? Plantea todo un proyecto de investigación, digamos, ¿no?, prefigurativo, ¿no? Esta palabra, este concepto que sería tan importante, como en la modernidad realmente existente se prefiguran alternativas a la modernidad, porque existen, pero que la totalidad no es total, no nos ha engullido de manera absoluta, hay posibilidades. Yo quisiera conectar esto porque tú has realizado, Víctor, una tesis de licenciatura sobre el problema del barroco, o has dedicado parte de tu tesis al problema del barroco. ¿Y qué opinión te merecen algunos de estos textos? Porque habría una salida, a mí no me gusta, tengo que decirlo, que es esta salida de discutir el barroco, y no porque no tenga relación con Leibniz y Deleuze. No es que no tenga relación la lectura de Leibniz, la monología, ¿no?, luego lo que hace Deleuze con Leibniz, ¿no? Pero sin embargo me parece que el problema del barroco en Bolívar tendría otras aristas que tienen que ver con la historia de América Latina propiamente y con una tradición intelectual de América Latina. Entonces me parece que estamos como en tres dificultades, ¿no?, o tres posibilidades. Una, pensar que el referente es Leibniz y Deleuze en la lectura, ¿no? Entonces vamos a discutir que con Bolívar no se contrasta. A mí me parece que, a mí no me gusta, pues habrá quien le guste, es muy respetable. El segundo, para mí, desde mi punto de vista, un segundo error sería pensar que el etos barroco, lo barroco, ¿no?, se resuelve a través de las misiones jesuíticas solamente, ¿no? Ahora, todo el ejemplo y toda la teorización descansa sobre un ejemplo que me parece, si queremos pensar una prefiguración de una modernidad alternativa, no alcanza a pensar las misiones jesuitas, y ver la misión no alcanza, ¿no? Hay algo más, ¿no? La historia sería algo más que ese momento histórico. Y el tercer momento, pensar que solamente hay un autor, que es Bolívar Echeverría, que ha hablado del barroco. Sí, no, o sea, que no hay tradición intelectual muy amplia. Por eso este texto que comentamos me parece muy interesante, porque el texto de Rafael Rojas conecta esa discusión. Porque está Severo Sarduy, está todo este pensamiento, ¿no?, Lezama Lima, ¿no?, la expresión americana. Claro. Yo sé que tú has trabajado eso, por eso ¿qué te parece? ¿Cómo ves esta discusión sobre el etos barroco? Sí, es que sobre todo aquí puede ser como, lo voy a decir así, aunque suene fuerte, ¿no?, la corta visión de los lectores de Bolívar, ¿no? O sea, en este tema, ¿no? Y no digo de todos, ¿no? Evidentemente, el texto de García de León es muy pero de aquellos que tratan de ver como si Bolívar fuera el único que discute, ¿no? Cuando en primera, ¿no?, hay todo, cuando él empieza a elaborar sus tesis sobre el barroco, que es fines de los 80, hay toda una serie de discusiones
y de textos que están en esa órbita, ¿no? Está el texto de Octavio Paz, ¿no? Las trampas de la fe, su excelente biografía, muy discutible, ¿no? sobre Sor Juana Inés de la Cruz, el mismo texto del pliegue, ¿no? De Deleuze, ¿no? El barroco, y una serie de autores, ¿no? Están trabajando a nivel mundial esa relación que la posmodernidad puso, ¿no? a discusión, ¿no? Ver la actualidad del barroco, ¿no? pero en términos, ¿no? de su relación con ese ámbito posmoderno. Esto es todo un tema, ¿no? que podría dar para varias discusiones, ¿no? Y por otro lado está el hecho de que yo también soy como partidario de ver a Bolívar Echeverría anclado, ¿no? en esta tradición de pensamiento latinoamericano, no porque no haya considerado a Deleuze, ¿no? que de hecho creo que lo considera poco, ¿no? o sea, son como 3 o 4 menciones las que hace a lo largo de su obra de Deleuze, ¿no? en sus libros, ¿no? y sobre todo en sus libros fuertes, ¿no? Como La modernidad de lo barroco. Y verlo en esta tradición de pensamiento, ¿no? donde también un autor que ahí tiene que ver, que es importantísimo, ¿no? es todas estas discusiones sobre el neobarroco que se van a hacer desde fines de los 60 hasta prácticamente los años 2000, ¿no? hasta nuestros días, ¿no? en donde la tradición del barroco en América Latina se ha abordado de distintas maneras, ¿no? El texto de Rafael Rojas me parece sugerente en ese sentido, porque hace esa conexión que uno la podría ver como una especie de genealogía, ¿no? en el sentido de ver, ¿no? No solo a Severo Sarduy, no solo a Lezama Lima, ¿no? que son autores, ¿no? que a mi parecer están en la órbita de lo que discute Bolívar Echeverría, sino también a Octavio Paz, ¿no? que para mí es uno de los grandes referentes con los que entraría en discusión Bolívar Echeverría, ¿no? Pero también, y aquí quisiera apuntar, un autor o una tradición de pensamiento que casi no ha sido vista hasta donde yo puedo notar en los estudios que se han hecho sobre Bolívar Echeverría, ¿no? porque esto de relacionar Bolívar con Sarduy y Lezama Lima aparece en este texto que estamos comentando ahora, ¿no? En un homenaje posterior que se hizo al que fue producto este texto, ¿no? Un autor, no recuerdo el autor ahorita, hizo la conexión, ¿no? entre el pensamiento de Lezama Lima y Bolívar Echeverría, pero también está uno de los últimos textos de Samuel Arrearán, ¿no? en donde también mete en relación a estos 3 autores, pero de esta tradición de pensamiento latinoamericano me parece que faltaría hacer la conexión con la codigofagia, ¿no? Ver cómo este concepto de la codigofagia, ¿no? puede ser o puede estar en discusión con la antropofagia brasileña, ¿no? Oraldo de Campos, por ejemplo, ¿no? en sus ensayos sobre antropofagia, ¿no? Ve muy bien o hace la conexión de esta tradición de pensamiento con toda una interpretación del neobarroco. Y me parece que este texto y este concepto más bien de Bolívar Echeverría, ¿no? de codigofagia, ¿no? si uno le rasca, ¿no? si uno se atreve, ¿no? a explorar en el ámbito de las interpretaciones, podría conectarse con esa otra larga tradición de pensamiento brasileño muy importante, ¿no? que sería la antropofagia, ¿no? Sí, digamos, aquí está un poco, pues siempre esta discusión, ¿no? de con quién hay que hacer los puentes. Yo creo que quien lo ha hecho bien también, y recientemente ha sido Mabel Moraña, por ejemplo, ¿no? Ha explorado, porque, a ver, el problema del barroco en gran medida te lleva al problema de la caracterización de la modernidad, de los siglos fundamentales para la constitución de la modernidad en América Latina, y de hacerte cargo de algunos momentos de la historia que no son específicamente y que no pueden asirse totalmente a la idea del barroco, ¿no? Pienso en la esclavitud, por ejemplo, ¿no?
Entonces, bueno, en tiempos equívocos hemos dedicado ya par de programas, 3, 4 programas al continente barroco, ¿no? Porque se cruzan muchas tradiciones. Entonces el barroco es un tema que tiene muchas aristas, como pensar que solo a partir de un ejemplo, ¿no? O a partir de un autor se puede resolver, ¿no? Habría que explorar, me parece que tienes tu razón, me parece que es adecuado, hay que atreverse a explorar y hacer puentes y conexiones y tomar decisiones de qué parte gusta y qué parte no gusta y qué parte es correcta y qué parte no es correcta, ¿no? A veces falta eso, hay que hacerlo, no es fácil, ¿no? Implica también salirse de un cierto círculo de confort, que de repente uno puede hacerse, eso es normal. Pero bueno, ahí está el problema. Pues estamos ya alargando un poco la discusión, Víctor. Yo lo que me gustaría empezar a cerrar es precisamente en ver el legado de Bolívar Echeverría en un plano más regional, ¿no? Me queda claro, esto hay que decirlo porque a veces hay que ser claros. El impacto de Bolívar Echeverría fuera de América Latina me parece poco, ¿no? Y no me parece poco no porque su obra no sea importante, quizás algo en España ha tenido esa... Me parece menos potente porque hay instituciones y jerarquías académicas e institucionales, así de simple, ¿no? La publicación en inglés es el puente para que Europa te conozca, ¿no? Esto existe, no es mentira, no es un invento mío, son normas y jerarquías de poder, ¿no? Entonces, bueno, como allá todavía no hay una posibilidad, ¿no?, de un conocimiento, salvo Mabel Moraña, que ha hecho el libro, también va a aparecer un libro coordinado por ella, me parece. La recepción me parece que habría que mirarla en el sur, ¿no? Y en el sur, particularmente en estos 3 países que comentábamos, ¿no? El impacto que tiene en el área andina, un pensamiento andino, de origen andino, como es Bolívar, ¿no? Entonces yo creo que habría que conectar, yo creo que habría que hacer estos años de su muerte, esta conexión, ¿no?, con el impacto que está teniendo, porque es un impacto importante, a mí no me parece menor el impacto. Yo siempre había dicho antes de ver el texto que se publica en Bolivia, que la obra de Bolívar era pequeña, no menospreciamos, digamos, en términos de páginas era pequeña, aunque en términos de contenido es densísima. Y sin embargo, cuando veo la antología que publican los compañeros de la vicepresidencia, quienes les mandamos un saludo, pues la obra de Bolívar es bastante extensa, ¿no? Es bastante amplia, por decirlo menos, ¿no? A ver, y no se publicó todo, se seleccionó, ¿no? Los textos son modernidad y lo barroco son muy parecidos. Pero a mí me impresiona mucho la recepción que ha tenido en Ecuador. Ha habido sendos homenajes, sigue habiéndolos. En Venezuela, donde se ha dado una gran difusión a su obra, y en Bolivia. O sea, son 3 países que, sí, como un llamado a los lectores, amigos lectores de Bolívar, amigos y amigas lectores de Bolívar Echeverría, que habría que girar un poco hacia ver esas experiencias, ¿no? Claro, sobre todo porque yo creo que el impacto, el entusiasmo, ¿no?, de la obra de Bolívar Echeverría ha tenido una muy buena acogida en esos países, ¿no? Pero ahí también se mete, hay discusiones interesantes, ¿no? Todo lo que significa, ¿no?, la cuestión indígena, ¿no?, dentro del discurso de Bolívar Echeverría, ¿no? Incluso dentro de la teorización de los etos, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho, ¿no?, que hay partes, ¿no?, o hay algunos pasajes, más bien dicho, ¿no?, del etos barroco, en donde dice, bueno, el etos barroco solo corresponde, ¿no?, o solo están integrados los indios citadinos, ¿no? Y en esas regiones, ¿no?, pues creo que el espacio de la ciudad era más que reducido, ¿no? Y la influencia y el impacto indígena era mucho mayor, ¿no?, de mayor alcance, ¿no? Pero
Pero sí tiene que ver también, incluso yo pienso, con cierto barroquismo también de esas sociedades, ¿no? Con una forma, ¿no? En la que esos procesos de la cultura y el despliegue del capitalismo se desarrolló, ¿no? Que me parece que regionalmente Bolívar Echeverría ha tenido ese impacto, ¿no? Y no me parece menor, pero también yo creo, ¿no?, que se debe a que fundamentalmente es una lectura muy original la que él hace, no solo del marxismo, sino también de la propia condición cultural y del desarrollo de los pueblos en América Latina, ¿no? O sea, más allá de si uno está de acuerdo en todo lo que dice o si ve algunos huecos dentro de su obra, el discurso de Bolívar Echeverría como tal es un discurso sumamente original, ¿no? Y es pensado para América Latina, desde América Latina, ¿no? Que eso también es importantísimo, ¿no? No porque nadie lo haya hecho antes, ¿no? Sino por la originalidad con que el autor lo hace. Sí, es esta potencia de su pensamiento, ¿no? Muy claro en los textos. Efectivamente, me parece que aquí está claro el concepto que acá no está tan problematizado, porque no hay espacio, pues había que elegir temas, la gente que expuso, es el concepto de mestizaje, ¿no? El concepto de mestizaje yo sé que Bolívar Echeverría lo reformula hoy, que tiene una intención de combinarlo con la teoría del valor de uso, ¿no? De la importancia del valor de uso, de lo que significa los objetos prácticos que circulan y que tienen un significado, ¿no? Pero bueno, está atrás este tema, ¿no? El tema del mestizaje, en el caso de México el tema de la Malinche, ¿no? Hay temas, digamos, para discutir, o sea, el tema del guadalupanismo en México. Claro, ¿no? Y que también le entra, porque hay que entrarle en algún momento, porque ya se pronunció a propósito de estos temas, el tema del guadalupanismo le salta, ¿no? Bueno, pues, en fin, uno siempre podrá decir que le falta algo, ¿no? Y no lo decimos porque queramos criticarnos, pero a mí me parece loable y me parece muy importante lo que está haciendo Editorial Ítaca. Esperamos que lo siga haciendo. Republicó Ítaca un texto que se llama El materialismo de Marx, con textos novedosos, ¿no? Y con textos y el texto sobre la ciudad, el texto sobre la ciudad, que es un texto muy importante. Editorial Ítaca ha hecho esta gran labor y me parece que hay que reconocerlo claramente, ¿no? Al editor David Moreno, que conoce muy bien, que fue una persona muy cercana a Bolívar. Bueno, Víctor, pues yo creo que si quieres dar un comentario final es el momento. Pues sí, a mí me parece que el texto, ¿no?, es un buen acercamiento, ¿no?, para varios lectores, ¿no?, que se estén leyendo a Bolívar Echeverría por primera vez o por segunda vez, etcétera, ¿no? Siempre se regresa a Bolívar Echeverría, y me parece que es bueno porque te muestra, insisto, ¿no? Yo creo que este texto es muy al calor de cuando se muere él, ¿no? Pero es gente que está desarrollando estas temáticas en otros aspectos, ¿no? Entonces, uno puede ver aquí prefigurado, ¿no?, a mi parecer, debates que yo creo no van a tardar en salir, ¿no? Esperemos que no tarde. Esperemos que no tarde, ¿no? Porque no solo es el asunto de darlo a Bolívar Echeverría, no solo es ver lo bien o lo bueno que escribía, ¿no?, sino también leerlo críticamente, ¿no? Y leerlo críticamente implica tomar posición no solo con la obra de Bolívar Echeverría, sino también con algunas lecturas de Bolívar Echeverría, y eso me parece como fascinante, ¿no? Entonces uno puede tomar este libro, ¿no?, como la base para, insisto, ¿no?, lo que a mi parecer serán futuros debates en el ámbito intelectual mexicano, sobre todo, ¿no?, pero también con impacto quizá en algunos otros lugares. Claro, justo ahorita que decías esto me recordaba mucho esta antología que publica la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, que la antología Grandes de Bolívar Echeverría tiene una introducción, que es una introducción muy buena de Andrés Barreda,
y es buena, pero que recoge y conoce. Y sin embargo, centra todo en un aspecto de la obra de Bolívar y dedica prácticamente un renglón, ¿no?, al problema del barroco y todo lo que se desprende de la tradición de la cultura. Puedo decir que son 65 cuartillas de introducción y medio renglón sobre el barroco. Medio renglón sobre el barroco, ¿no? Y son lecturas, Claro. ¿no? Aguirre Rojas en Contrahistorias hace lo propio, ¿no? Luis Arizmendi, o Veraza, cuando traen ellos le llaman debate, no sé si llega tanto, ¿no? Marcos, Bolívar, están pronunciándose por una forma de lectura, ¿no? Cuando los historiadores como García de León, ¿no?, o feminista como Márgara Millán, lo que estamos viendo es que hay pluralidad, ¿no?, y una posibilidad inmensa de temáticas, ¿no?, que hay que explorar y que hay que rascar y hay que implosionar en algún momento incluso, ¿no? Ojalá que se den estos diálogos y estos debates que están ahí puestos, ¿no? Y bueno, pues por lo pronto les recomendamos ampliamente la lectura. Agradecemos por supuesto a la editorial Ítaca, que facilita al proyecto Grado Cero, del cual el equipo de Tiempos Equívocos es orgullosamente miembro, a que lean el texto Bolívar Echeverría, crítica e interpretación. Bueno, pues con esto nos despedimos, compañeros. Muchas gracias. Hasta luego.